Pablo, vivimos un periodo bastante especial en el debate político ahora que en alguna medida nos trae de regreso un año histórico en Argentina que fue 1985, por dos motivos. Por uno más coyuntural y económico, que es sube la inflación y vuelven a ser tópicos la urgencia por la estabilización y la gente mira el plan austral, el plan real, mira los 80 y en particular el plan austral de 1985. Y hay libros que han discutido esto, por qué, dónde acertó, dónde cayó. Por otro lado, se acaba de estrenar hace días una película sobre el 1985 que se llama 1985 y que es sobre el proceso a las juntas. Está enfocado en el 85, la historia obviamente es más larga, pero nos trae este tema de nuevo a una generación que no la vivió y a una generación joven que no la vivió, una generación más vieja que tal vez nunca terminó de dimensionar la importancia que tiene esto históricamente, por ejemplo, en términos de cómo nos ve el mundo nosotros. Nosotros es como nuestro dulce de leche. El juicio a las juntas, por su influencia, por su naturaleza inédita, es algo que nos hace quedar bien en el mundo, ¿sí? Históricamente. En ambos casos, un protagonista principal, yo diría que el principal, por lo menos en el caso del juicio a las juntas, es Raúl Alfonsín. Y hay libros sobre Raúl Alfonsín, que quiero acá mostrar, a la cámara que esté mirando, que acaba de salir, gordito, porque Raúl Alfonsín hizo muchas cosas y vos tenés muchas cosas que decir de Raúl. Bueno, además es toda la vida, no es solamente lo que hizo. Obviamente, yo exactamente iba a decir, cómprenlo, no lo vamos a ver todo acá, es demasiado, fíjense, no hay forma de hablarlo en estos minutos, pero sí quiero centrarme en dos o tres puntos que sí sé que están tratados acá, y en particular quería empezar por esto del 85, de los 80. ¿Cómo reconciliar esos dos legados o recuerdos, uno bueno y otro no tan bueno? ¿Cómo balancearlos y si hay alguna relación entre ellos? ¿Cómo los tratás en el libro? Cuando vos decís bueno y no tan bueno, estás diciendo juicio a las juntas y el fracaso de la estabilización. Exactamente, el fracaso de estabilizar algo que ya venía desestabilizado de inicio y que tuvo varios intentos fallidos y se fue también desestabilizado con la hiperinflación del 89. El 85 es interesante en sí mismo porque aúna los dos momentos. ¿Qué quiero decir con los aúna? Aúna el juicio a las juntas como momento mágico de la institucionalidad argentina y el plan austral en su momento exitoso. Porque eso es porque las dos cosas, pero sobre todo el éxito inicial del plan austral, es lo que le permite a Alfonsín ganar las elecciones intermedias de noviembre de 1985. A gente de mi edad le encantaría suspender la historia en ese momento. Fue el epígono. No lo sabíamos, pero fue el epígono. Claro, efectivamente. Y lo que ocurre a partir de ahí es, primero, el deterioro mucho más rápido de lo que se podía esperar del plan austral. Para que la gente más joven lo entienda, para que quienes no lo vivieron lo entiendan, a los 9 meses el plan austral estaba muy deteriorado ya. Para mediados de 1986 el plan austral estaba muy deteriorado y el juicio a las juntas no fue el final de la cuestión militar. Alfonsín lo sabía en el momento del juicio, esperaba reacciones militares a partir de allí y efectivamente ocurrieron. Algunas de las que ocurrieron también uno podría decir forman parte de la épica. Por ejemplo, Semana Santa. Semana Santa quizá hasta el último día, hasta la casa está en orden, hasta el momento en que Alfonsín dice la casa está en orden. Y después un Gólgota, una especie de travesía del desierto terrible en el terreno militar y en el terreno económico por parte de Alfonsín. Él no logra dominar la economía, después podemos hablar por qué no logra dominar la economía, y no logra dominar la cuestión militar del todo. Logra llegar hasta el final, logra que los comandantes sigan presos el día que él se fue,
pero la cuestión militar estaba viva. Es cierto, pero pone una marca. Logra que Absolutamente. Los jefes... Lo que hizo Alfonsín... La marca simbólica es irreductible, está ahí para la historia. Y yo diría que la marca simbólica empieza antes, ¿no? Y ahí me gustaría conectarlo con la película 1985. La primera marca, la marca fundamental, es un decreto de la primera semana de gobierno de Alfonsín, que es el decreto por el cual manda a juicio al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, porque no había otra manera de hacerlo, a los 9 comandantes, a 3 juntas militares. Eso ocurrió en la primera semana de gobierno. Quiero decir, eso no es el juicio. Pero si no hubiera existido ese decreto, el decreto no puedo olvidármelo, el decreto 158 de 1984. Si no hubiera existido ese decreto, no hubiera existido el juicio, no hubiera existido las condenas, no hubiera existido esa épica de la que estamos hablando, ¿no? ¿Esto se anticipaba en la campaña? Si podemos retrotraer más atrás en términos públicos. Es notable eso, porque Alfonsín dijo juzgar a las juntas, juzgar a los que habían cometido excesos y no a quienes habían obedecido órdenes y no habían cometido delitos. Eso lo dijo en un acto eufórico en la capital federal, en la cancha del Ferrocarril Oeste, el 30 de septiembre de 1983. El entusiasmo era tan extraordinario que nadie escuchó los 3 niveles de responsabilidad. Y después le imputaron a Alfonsín la ley de obediencia debida, que es un problema en sí mismo. Se llegó con mucho conflicto a la ley, pero la idea de la obediencia debida estaba ya... O sea, no fue una claudicación. De ningún modo. Para tomar las palabras de Alfonsín, no hubo claudicación ética en los 3 niveles de responsabilidad, esto es, en la ley de obediencia debida. Que se haya llegado a eso en medio de tensiones muy fuertes, eso es otra historia. Sé que tocas un poco el tema del Austral, pero no es el centro es la vida de Alfonsín y sobre todo su vida política. Entonces quiero hacer como un fast forward, adelantarme a 2 instancias donde él, después de ser presidente, de haber salido un poco en desgracia, aunque obviamente mucho más reivindicado en la historia, pero en desgracia porque tuvo que irse antes, tuvo que irse hackeado económicamente, vuelve a tomar protagonismo. Y 2 episodios en donde yo veo un patrón que quiero que me digas si es cierto, es una ilusión mía. El primero tiene que ver con la reforma constitucional. El segundo con su participación en la Alianza y posteriormente en el 2002 apoyando a Duhalde. En el primer caso, simplemente como contexto, Alfonsín intentó la reforma constitucional en los 80, armó un consejo. En 1986, en realidad en diciembre 85, de 1985, sí. Él lanza el Consejo de Consolidación de la Democracia, que es el comienzo de su proyecto de reforma constitucional parlamentarista. Quiero decirte que la palabra parlamentarismo estaba ya presente en 1945 en la Declaración de Avellaneda. Él es un radical en toda la línea. Adelantamos, viene la iniciativa de Menem y Alfonsín primero se resiste, después pacta, que es decir, acuerda. Pacto tiene una connotación muy negativa. Tiene un acuerdo con Menem sobre coincidencias básicas a espaldas o en contra de parte del partido, en donde trae, vos decime si me equivoco, alguna de las cosas que él ya pensaba en aquel consejo para su propia reforma. Vos sabés que él escribe un libro que, si no me acuerdo mal, el libro es de 1996, que se llama Democracia y Consenso, que responde a tu inquietud. Es un libro dedicado a decir que la reforma constitucional de 1994 tiene no digo que fuera hermana gemela de su proyecto de 1986, pero se parece mucho. Y creo que tiene razón, que en ese sentido Alfonsín, yo digo en el libro, en el Planiferio Invertido, yo digo, Alfonsín tuvo en 1986 una idea, en 1993, 93-94, consigue
ganarle la batalla estratégica a Menem. ¿Qué quiero decir? Logra una constitución similar, semejante, no igual a la que él había ideado, a cambio de un mandato más que finalmente, en términos de práctica política, en términos políticos, fue medio mandato, porque a los 2 años Menem pierde su primera elección contra la Alianza en 1997. Quiero decir, Menem gana el corto plazo, Alfonsín gana el largo plazo con la reforma. El argumento de que se la damos a cambio de una arquitectura institucional más moderna es un argumento difícil de entender, es abstracto, porque lo tangible es que Menem va a gobernar un tiempo más, un término más. Esa es la crítica de Bordón, me imagino, que aspiraba a suceder. De Federico Storani, de Bordón, del espíritu del Molino, de Chacho Álvarez, de tanta gente y de buena parte de su propio partido, ¿eh? Que se opuso definitivamente a él. Ahora, déjame darte un argumento práctico. Alfonsín, mi interpretación es que Alfonsín no tenía más remedio que conceder que ir a una negociación. Vos dijiste bien, no lo llamemos pacto, ir a una negociación. ¿Por qué? Por cosas que hemos visto en los años siguientes, porque gran parte de los radicales que gobernaban en las provincias iban a terminar apoyando la reforma constitucional y el partido se iba a quebrar. Los radicales K, por ejemplo, para tomar un ejemplo posterior. Entonces él, dándose cuenta de que el partido se le rompía, toma el camino, toma la diagonal y dice, vamos a mi reforma, concediendo en la reforma la reelección de Menem, que abre las puertas a la reelección de muchos otros gobernadores de provincia. Pasamos a la segunda participación importante de Alfonsín. Y acá yo voy a tirar cosas que vos me vas a corregir, o sea, claramente. Pero mi impresión, sin tener la profundidad tuya, es que Alfonsín favoreció a esa alianza, de hecho fue el que se acercó al Frepaso, para ganarle a Menem. Y ahí hay un punto que es importante destacar, sobre el cual quiero volver, que es Alfonsín, para ganarle al peronismo. Para ganarle al peronismo, para ganar. Pero para ganar. Alfonsín coalicionista. Cosa que le interesaba muchísimo a Alfonsín. Exacto. Pero un Alfonsín coalicionista, un Alfonsín que después te va a preguntar qué relación hay entre eso y Gualeguaychú y la creación de Cambiemos. La idea de que hay que juntarse, para que quieras ganar hay que juntarse, hay que sumar volumen. Entonces él la crea y después la pierde porque su plan económico es rechazado por la Alianza a favor de un plan un poco menos heterodoxo. Vos sabés que él se porta de un modo muy disciplinado en el momento inicial. Acordate cómo era la escena, ¿no? La escena era, ¿por qué gana la Alianza? Gana la Alianza porque dice que va a mantener la convertibilidad. Porque, claro, es la continuidad frente al cambio de Duhalde. Efectivamente. Y frente al cambio que Alfonsín creía inevitable también. Sí, a eso ahí iba, empiezan a juntarse Alfonsín y Duhalde, aunque no es que se juntan con frecuencia ni nada. Ahí empiezan a juntarse, a sintonizar la visión de Duhalde con la visión de Alfonsín. Alfonsín estaba muy influido por el diagnóstico de una parte importante de su equipo económico de 1985. Básicamente Juan Zurruy, te diría, que es, esto se va al diablo rápido. Eso se lo decía sobre todo Juan, no solamente Juan. Bueno, vos quizá te acuerdes, Alfonsín dijo, yo no me acuerdo bien si en el 92 o en el propio año 91, a fin de año me pongo el casco. Y es muy interesante porque quizá Alfonsín, Zurruy, Canitrot tenían razón Frenkel en también, un plazo largo, pero el problema es que eso duró 10 años, ¿no? Y ahí él toma la posición sistemática de oponerse a la política económica de Menem, a la convertibilidad, que era su problema central, y no se aparta de esa línea en ningún momento. Todo el tiempo tiene esa línea, salvo cuando al constituirse a la alianza
y definir la alianza que va a mantener la convertibilidad, Alfonsín, esto es muy importante para un caudillo democrático como Alfonsín se disciplina, no discute ese punto. Entonces forma lo que se llamó Instituto Programático LIPA de la Alianza y que florezcan 1000 flores que eran contradictorias con la convertibilidad. Pero ese programa que arma el IPA Sí. no es el programa que finalmente se implementa. No, estaba el IPA y estaba FADE. la FADE, la Fundación Argentina, ni me acuerdo cómo se llamaba, para el desarrollo con equidad, en donde yo ahí estaba, pero el ministro de Economía iba a ser Machinea. Eso era un acuerdo entre De la Rúa, Chacho Álvarez, es una coalición. De la Rúa, presidente, Chacho Álvarez, el presidente, el jefe de una de las dos fuerzas políticas, y, y Alfonsín, que es el que más promueve a Machinea. Ahí hay un problema que yo nunca vi en la historia argentina, y es Alfonsín mandando... ¿Nunca vi en la historia argentina? No puedo contradecir. Ahora voy. Alfonsín tratando de imponer su voluntad política por sobre la voluntad política del presidente. Entonces, te acepto que no vamos a decir nada sobre la convertibilidad, pero le impone un ministro de Economía que en todo caso había sido un crítico de la convertibilidad, lo mismo que yo. De la Rúa, en las declaraciones que hace en el juicio, dice con toda honestidad que Alfonsín todo el tiempo le pide a él que sea él, el mismo De la Rúa, el que haga un acuerdo para salir de la convertibilidad. No es, porque si no podríamos quedarnos con la imagen de que Alfonsín tenía un pacto con Duhalde que significaba automáticamente el final de la Rúa. Él casi te diría, le ruega a De la Rúa que acepte la necesidad de salir de la convertibilidad. Y el talento político de Alfonsín está en el intento vano y probablemente imposible de que el peronismo lo acompañe en él y los costos de la salida de la convertibilidad pudieran ser distribuidos entre las dos grandes fuerzas políticas. No hay allí, como podrían decir algunos, una traición de Alfonsín a De la Rúa. Hay un intento desesperado de convencerlo a Alfonsín hasta que se da cuenta que no va más. ¿Pero quién dice que no? ¿De la Rúa o el peronismo con el cual presuntamente iba a gobernar? De la Rúa dice que no, quizá con razón, quizá pensando que el peronismo también iba a decir que no, y el peronismo lo demuestra con los hechos, porque ocupa los cargos de la sucesión presidencial en las cámaras rápidamente después de las elecciones intermedias de octubre, ¿no? Hay un momento en que Alfonsín se da cuenta de que los peronistas de Duhalde han dicho hasta aquí llegamos. Y a partir de ahí sí es una conspiración peronista. Y la pregunta es, ¿con participación de una parte del radicalismo de la provincia de Buenos Aires? No puedo contestar, no lo sé. Lo que sí sé es que no lo resisten, al menos. No lo resisten. Y al año siguiente... Y el ataque es sangriento, el ataque es muy duro. Yo soy un ingeniero devenido economista y como tal, la historia me fascina, pero a la vez me es ansiógena, porque yo leo historia y pienso, bueno, ¿qué quiere decir esto para mañana, para ahora? ¿Qué lección puedo sacar? ¿Qué estoy aprendiendo de todo esto? Y en el raconto, sobre todo del Alfonsín post-89, hay una voluntad de encontrar diagonales al poder que no necesariamente son unipartidarias, que de alguna forma se refleja en la actitud del radicalismo en Gualeguaychú, salvando obviamente las distancias y la realidad de fuerzas, y que vuelve ahora muy fuerte en la discusión, porque si me preguntaras a mí como economista, yo te digo, la coalición no sé si la necesitas para ganar una elección, pero definitivamente la necesitas para gobernar en el 24. ¿Qué aprendemos, si es que aprendimos algo? ¿Qué lección puede sacar un ingeniero como yo de esta historia tan rica de Raúl y de tu interpretación? Yo no estoy tan seguro de que él fuera un partidario de la coalición que terminó en la alianza desde el primer momento. Eso no estoy tan seguro,
Porque como él había armado la cuestión del balotaje de la segunda vuelta, creo que en algún momento se tentó a ver si ese experimento funcionaba, ¿no? Pero rápidamente aceptó la coalición, vio que la coalición iba a ser conducida por su partido, aunque no por él. Él era un hombre ya con pocos votos, pero de verdad era un hombre ya con pocos votos, y por eso, fíjate que la Alianza no lo tiene hasta 2001 de candidato a nada. Él se da maña para participar activamente, como ya lo hemos hablado, ¿no? Pero él no es candidato a nada. Y sí se da cuenta cuando Chacho Álvarez renuncia que todo el juguete, la arquitectura de la coalición se había roto. Es interesante porque si tomamos la actualidad, vemos que la resistencia de materiales en la coalición de la cual ahora estamos hablando, que es Cambiemos, Juntos por el Cambio, como querramos llamarla, parece mucho más sólida, ¿no? Ha habido aprendizaje, tal vez. Quizá haya habido aprendizaje. Quizá la amenaza del adversario era una amenaza muy fuerte. En aquel momento uno podía pensar en un Menem declinante, porque para él el gran problema era Menem. Menem era la derecha neoconservadora, para Alfonsín digo, su era némesis. La derecha neoconservadora. En cuanto a la especulación sobre Alfonsín y la actualidad, yo lo que te diría es lo siguiente. Primero, no olvidemos en toda esta historia que este hombre era un radical. Era un hombre de la Unión Cívica Radical y que nunca iba a abandonar la Unión Cívica Radical. Y era un hombre con un gran talento político y una gran imaginación para encontrar fórmulas políticas de salida. Esto es, Gualeguaychú o lo que fuere, estoy seguro que él hubiera buscado alguna forma de coalición. Sobre todo una vez que él porque él había tenido la experiencia de un intento de acercamiento a Néstor Kirchner que había fallado porque Néstor Kirchner quería el monopolio de la representación popular. No quería transar con nadie en ese sentido. Así que yo me imagino un Alfonsín elástico, plástico, capaz de negociar. Si tengo que correrme para este lado, me corro para este lado. Por supuesto, es probable que él hubiera sido, lo imagino, pero vos sabés que contrafactuales no. Pero me lo imagino apoyando una coalición como la que finalmente existió y sistemáticamente empujando para un corrimiento hacia posiciones más socialdemócratas, que es lo que finalmente él fue toda la vida, desde que en 1945, como jovencito, había descubierto la existencia del Partido Laborista Inglés y su experiencia en el poder. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vos por la invitación.